Muy bien, hagamos esto fácil y sencillo. Este es un video tutorial para que tú que estás viendo este video, si no tienes mucho conocimiento acerca de cómo implementar redes neuronales en unos ejemplos fáciles, prácticos y sencillos, pues esto yo creo que te va a servir bastante para poder aplicar esa técnica, esas nuevas técnicas que ya están muy novedosas hoy en día en usos que podemos considerar prácticos, pero que necesitan un poquito de trabajo. Pero vamos a hacerlo esto para que sea lo más fácil de comprender. Este video tutorial es acerca del cómo implementar una red neuronal utilizando PyTorch en Python para nosotros así poder identificar o leer un número metido en una imagen, un número escrito a mano, en el cual este número lo introducimos de forma de imagen a una red neuronal y esa red neuronal nos va a identificar qué número es. Muy bien, entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer y lo que yo les voy a mostrar es en dónde van a sacar o dónde pueden obtener todo el código ya hecho para que puedan implementarlo ustedes en sus equipos. Bueno, entonces, tenemos aquí mi repositorio de GitHub, en donde tenemos el proyecto de Deep Learning and Neural Networks with Python and PyTorch. Lo que ustedes tienen que hacer es ya sea descargar este repositorio en zip, extraerlo y pegarlo en una ventana de Visual o de su ambiente de desarrollo favorito. En este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code. O pueden clonarlo, ¿no? Usando en la terminal de CMD los comandos de git code y el link de nuestro repositorio. Igual el repositorio, el link se lo voy a poner en la descripción del video. Después de que de que hayas descargado o clonado mi repositorio, te van a aparecer esta carpeta con estas 4 documentos. Los primeros 2 documentos son los códigos de la data y el main. El data es una ligera como introducción o el cómo funciona nuestro dataset. El dataset, como recordaremos, es la recolección de imágenes y etiquetado de diferentes objetos o campos que hay, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando un dataset preestablecido mninst, que es de números escritos a mano. Y el siguiente código, que ahora sí es donde viene lo interesante, es el main de nuestra red neuronal. Aquí pues podemos ver todo el código. No es tan largo, no es tan extenso, pero tiene algunos conceptos que hay que tener bien en clave. Después les va a aparecer la imagen que vamos a predecir. Como podemos ver perfectamente es un 7 y un archivo TXT con los requerimientos. Ahora, para que nosotros podamos ejecutar este código, hay que instalar esos requerimientos. Y como una buena práctica que siempre se recomienda a la hora de trabajar con cualquier proyecto de inteligencia artificial o redes neuronales, es desarrollar un ambiente virtual. Como podemos ver aquí, el mío se llama .bnb. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, como nosotros, como los buenos estudiantes o gente que está aprendiendo acerca de redes neuronales, programación, tenemos muchos programas en nuestros equipos. Por lo tanto, hay muchas librerías o paquetes, el cuales tienen distintas versiones. Por lo tanto, si nosotros instalamos o ejecutamos el pip install requirements.txt, de manera global, puede que entre en conflicto estas librerías con los demás proyectos que tenemos en nuestro equipo. Es por eso que siempre se recomienda y es una buena práctica desarrollar un ambiente virtual. En este caso, mi ambiente virtual lo estoy haciendo, lo creé con la versión 3.12.5 de Python. Entonces, si ustedes crean con esta versión o mayor, no debe haber ningún problema. Ya que crean su ambiente virtual, que es bastante sencillo, instalo requerimientos con el comando en la terminal pip install -m-r requirements.txt. Después de que tienen los requerimientos instalados, pues ya no les va a aparecer con error, así que todo eso de importar las librerías, ni nada de eso. Ahora sí, vamos a explicar, ya que tenemos nuestro código ya instalado y todo fácil, vamos a explicar cómo funciona. Una red neuronal, para grandes rasgos, es un conjunto de redes neuronales, como podemos ver aquí en esta imagen, el cual hay una red neuronal, una capa de redes de entrada, una capa de redes intermedias y una capa de redes de salidas, como podemos ver aquí.
En este caso, para este proyecto, yo estoy utilizando 4 capas. La primera se va a encargar de tomar la imagen que nosotros estamos introduciendo en formato de 28 por 28, como podemos ver aquí, y la reduce para 64 neuronas. Después, después de pasar la primera capa, pasa a las capas intermedias, que es que conectan 64 neuronas de la primera capa a otras 64 neuronas. Esas son las capas 2 y 3. Y al final, la capa final de nuestra red neuronal reduce de 64 neuronas a 10 salidas. Esto para cada uno de los dígitos que hay desde el 0 al 9. Bueno, eh, vamos, ahora sí, ya he explicado cómo son las redes neuronales, vamos a explicar paso por paso sí, cómo funciona nuestro código. Aquí importamos las librerías. Aquí la librería a destacar es Torch, que esta librería es una biblioteca la cual nos permite trabajar con tensores y redes neuronales. Después igual Torch Vision, que es manejo de conjunto de datos y transformaciones. Matplotlib, que esto nos permite en Python graficar y visualizar datos. Y después también tenemos torch.nn, que nos permite definir modelos y capas de redes neuronales. Torch.n.functional, que proporciona funciones como activación y pérdida. Y TorchOptim, que es un algoritmo de optimización para entrenar redes. Después de eso, cargamos los datos del dataset. En este caso es el MNIST. Aquí transformamos a tensores los datos del dataset de MNIST y lo guardamos para nuestra parte de entrenamiento de la red. Y también le transformamos a tensor alguna parte del dataset de MNIST para la parte de testeo o de evaluación de la red neuronal. Cuando ustedes ejecuten esta línea, les va a crear esta carpeta, el cual pues viene todos los documentos que se crean, en este caso son documentos.gz, yo no puedo verlo, pero se les va a crear esto. Entonces no hay ningún problema con esto. Después de que pase esta parte del código, seguimos con preparar los datos, en el cual con el comando batch size se mezclan de manera aleatoria 10 datos y se guardan en el train set, que es sirve para preparar los datos en lotes pequeños para entender más fácilmente nuestra red neuronal. Mismo caso con el test set. Ya explicamos esto. Aquí se define nuestra red neuronal, que eso lo expliqué al inicio del video tutorial. Después definimos el cómo se van a pasar los datos a través de las capas y activaciones. Esto con la función forward. Aquí se aplica la función relu para agregar no linealidad en nuestra red neuronal en las capas 1, 2 y 3. Y en la 4 no, dado que como queremos una probabilidad, perdón, pues no es necesario linealidad. Y convertimos la salida de probabilidades logarítmicas con softmax. Saliendo de esa función, creamos un modelo de red neuronal y mostramos la estructura de la red en la terminal. Eso cuando corramos el código, les voy a explicar en qué parte consiste. Y aquí entramos a la parte del entrenamiento. Usamos la función de pérdida cross entropy que compara predicciones con las etiquetas correctas del dataset. Luego configuramos el optimizador Adam para ajustar los pesos de la red. Y aquí viene nuestras épocas. En este caso, yo opté por emplear 2 épocas, 2 iteraciones, en el cual en cada época, mediante distintos algoritmos, que en este caso son el gradiente cero y el optimizador, y hacer también un poquito de propagación hacia atrás, las pérdidas van a ir calculando los errores y los van a ir reduciendo. Esto con el cual, de que al final de que se terminen las 2 épocas, podemos imprimir la pérdida total al final de cada época. Aquí tenemos, entonces, bueno, este es el for para el entrenamiento. Esto es solo para el entrenamiento. También hay que aclarar que estamos utilizando una red neuronal ya preentrenada por el dataset. Por lo tanto, esto sí ahorra mucho el trabajo y más si nosotros no contamos con un equipo computacional poderoso o capaz, porque sí son horas de entrenamiento. Por lo tanto, esto ya es bastante simplificado el trabajo. Después venimos con la evaluación del modelo. Aquí inicializamos un contador para las predicciones correctas y un contador para el total de muestras evaluadas. Después aquí calculamos el gradiente no calculamos el gradiente para ahorrar memoria. Aplanamos la imagen.
y comparamos la predicción con etiqueta real. Después de esto, se muestra la precisión con la que el modelo concluyó, con la exactitud y un porcentaje, un promedio. Y al final visualizamos la predicción. Bueno, esto es ahora sí que pues el código, ¿no? No es tan complicado. Son 88 líneas, entonces no es tanto. Y vamos a correrlo. Recordemos que nuestra petición es un número 7. Entonces vamos, run Python file, y aquí veremos el cómo va funcionando el código en nuestra consola. Aquí podemos ver la red neuronal de 4 capas, que es esta parte del código que les expliqué. Tenemos de entrada 784, que es el formato 28x28, a 64 como salida. De entrada en la segunda, 64, salida 64. La tercera, entrada 64, salida 64. Y en la última, 64 de entrada y salida de 10, que son los números del 0 al 9. Después ya seguimos con la parte de las épocas. Aquí vemos que nuestra época, nuestro error con la que terminó esa época es de 0.0103, que es casi 0. Después de que se ejecute la segunda y última época, tenemos el error. ¡Ay! Esto fue bastante rápido. Tenemos un error un poquito mayor. Y al final tenemos nuestra exactitud. Podemos ver que nuestra red neuronal concluyó con una exactitud de 0.965, o sea, un 96.5% seguro de que esto es un número 7. Y bueno, esto es a grandes rasgos el cómo funciona. Bueno, no es a grandes rasgos, eso es el cómo funciona la red neuronal. Y bueno, esto ahora sí que ya sería todo. Ya se explicó en este video tutorial de cómo funciona y el cómo se ejecuta. Nada más hay que recordar que esto ya es un dataset ya preestablecido. Por lo tanto, sí nos ahorramos mucho el trabajo de descargar y de etiquetar las imágenes, que en este tema de redes neuronales, detección, yo creo que podrá ser lo más laborioso, tardado, dado que para que una red neuronal trabaje correctamente, sí se recomienda a partir de 300 imágenes y de 300 etiquetas por imagen. Entonces, pues sí te ahorras bastante el trabajo con ya un dataset preestablecido. Bueno, esto sería todo del video tutorial. Espero que les sirva bastante para el cómo conocer, bueno, una pequeña breve introducción del cómo son las redes neuronales, de cómo se ejecutan en Python usando PyTorch, y que tengan un lindo día.